¿no? Ahora, ya no solamente los pueblos del sur, sino los pueblos del norte, los pueblos del oriente, solo los peruanos y unidos. Los países, unidad, señores, unidad, no división, no división. A veces por cuestiones que no tienen trascendencia, a veces por liderazgo. Y hoy es el momento de liderazgo, es el momento de recuperar la democracia. No. Bueno, es Aníbal Torres, no podemos sorprendernos porque esta narrativa falaz la maneja desde el momento en que fue sorprendido en Palacio de Gobierno acompañando a Pedro Castillo en la lectura de del mensaje del golpe de Estado, del que luego ha pretendido lavarse las manos y decir yo no participé, en fin, ¿no? Esa narrativa falaz, además a la que ahora le suma el argumento de que en realidad el golpe del Estado se lo dieron a Pedro Castillo. Y usted dirá, pero si es una institución pública donde ocurre esta presentación, ¿por qué invitan a Aníbal Torres? Es la discrecionalidad que tienen las casas de estudio, las instituciones públicas para abrir espacios de discusión, conferencias e invitar a quien consideren pertinente. El problema es que es un ex premier señalando que Dina Boluarte es una usurpadora, cuando sabemos que no es cierto. Pero además Aníbal Torres se encuentra inmerso en un proceso de investigación con determinadas restricciones. En el proceso de investigación precisamente por participar en el presunto delito, la comisión del delito de conspiración para el golpe de Estado. Entonces, ¿qué implican las restricciones que tiene Aníbal Torres, que se declaraba muy enfermo y que siempre apela a su edad para victimizarse de algún modo, aunque la ley lo ampara ciertamente, frente a este proceso, y que sin embargo alegremente puede hacer este discurso político disonante con la realidad? Nos acompaña esta tarde el doctor Andy Carrión, abogado penalista, para hablar de ese tema precisamente. Doctor Carrión, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela, y gracias por la invitación. A ver, las instituciones públicas, las casas de estudios tienen esta discrecionalidad, ¿verdad? Para hacer conferencias, ¿no? Conversatorios e invitar a quienes ellos consideren pertinentes, aun cuando tengan este discurso que es no solamente disonante con la realidad, sino con el gobierno constitucional. Por supuesto, las casas de estudio, las universidades o algunas otras entidades públicas, así como también privadas, tienen cierto grado de discrecionalidad precisamente para promover este tipo de discusiones, algunos conversatorios o incluso en ocasiones proclamas que pueden hacer algunos personajes que pertenecen a instituciones o también a partidos políticos. Claro. En este caso aún no sabemos. Parte de la democracia, digamos. Es parte de la democracia y de la discusión, pero eso no obsta para que en el fragor de la discusión o incluso en la proclama misma uno no pueda advertir que se comete alguno u otro delito. Ya. Y mencionabas algo interesante, Pamela, es decir, ¿cuáles son las restricciones que al día de hoy tiene Aníbal Torres respecto a este proceso que se le sigue por el delito de rebelión y conspiración a la rebelión? Es más, la Fiscalía en su oportunidad solicitó una prisión preventiva en contra de Aníbal Torres, pero que el Poder Judicial impuso más bien una comparecencia en atención a que no había un peligro de fuga y también al estado de salud. Pero Claro. creemos que ahora el estado de salud no era tal como el que se afirmó en su oportunidad. Parece óptimo. Parece muy óptimo y en todo caso lo que sí se tiene que señalar es que dentro de las restricciones estaba, por ejemplo, el reportar periódicamente sus actividades al juzgado, firmar también mensualmente ante el juzgado competente, así como pagar una caución a efectos de que se someta a la investigación. Sin embargo, ello no obsta para que en el transcurso de la investigación pueda eventualmente evaluarse la comisión de algún delito. Y cuando uno habla, y escuchamos atentamente esta proclama que estaba realizando, cuando uno habla y enaltece o justifica públicamente a una persona que haya cometido delito, o al delito en sí, o a los hechos acaecidos, pues nos podríamos encontrar dentro del delito de apología, apología al delito. Esto no se necesita, digamos, de que en efecto haya una sentencia condenatoria, ni mucho menos, sino que ya el solo hecho de esta proclama pública, justificando los hechos o a la persona que lo ha cometido, como por ejemplo el expresidente Castillo, porque en rigor lo que está diciendo es que no se ha cometido el delito, que en rigor sí se ha cometido. Correcto. Tratar de subvertir el orden constitucional. Es por eso que el día de hoy se encuentran procesados por
el delito de rebelión en grado de tentativa, así como también por el delito de conspiración. A ver, hay casos en los que a los procesados, a los investigados, se les prohíbe, por ejemplo, conversar con sus co-investigados, se les prohíbe referirse al caso en materia de investigación en entrevistas y en medios de comunicación. Estas restricciones no se le han impuesto, entendemos, a Aníbal Torres. No se le han impuesto, al menos la última que acabas de mencionar, pero sí el hecho de que él no tenga comunicación con sus coimputados, sí, con sus coprocesados. Al inicio esto hubiera sido contradictorio, porque recordemos que ni bien sucedió el golpe de Estado, él fungió de abogado del expresidente Castillo. Por lo tanto, esta restricción no se le podía imponer. Pero ya cuando él fue intervenido y también se solicitó la prisión preventiva y ya no era el abogado más del expresidente Pedro Castillo, pues sí se le podía imponer esta restricción de no comunicarse con los coprocesados, como en este caso lo es el expresidente Castillo. Correcto. Ahora, a partir de esta alocución pública, ¿podría la Fiscalía decir, bueno, se tiene que sumar el tema de no referirse públicamente al proceso, al caso? ¿Podría sumarse? De hecho, han habido otros casos, otros precedentes, Pamela, en la cual la Fiscalía pertinentemente y a raíz de declaraciones, de conversaciones con coimputados, solicitó ante el Poder Judicial de que como una nueva restricción también se le imponga la medida de no comunicarse con sus coimputados o en su defecto no referirse a los hechos que son materia de investigación, porque también el imputado tiene acceso a los pormenores de la investigación, claro, que es una investigación en rigor que se debe de resguardar, en reserva. Claro. Y si uno ventila algunos elementos, datos de la investigación, información, o se refiere a ella de una manera directa o indirecta, entonces también cabría la posibilidad de que la Fiscalía solicite al Poder Judicial de que se añade esa nueva restricción a las que ya viene sufriendo al día de hoy. Y usted hablaba de esta interpretación que podría tener alcances penales, ¿no? Hace apología de un delito, que es el que se está investigando, y además de algún modo promueve las movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Estos dos extremos. ¿Podría abrirse la investigación, una nueva investigación por estos temas? Por supuesto, pero hay que tomarlo un poco con cautela, Ajá, porque el hecho, por ejemplo, de enaltecer, justificar alguna comisión delictiva o a quien lo ha cometido, como en este caso sería el expresidente Castillo, requiere para con su configuración que sea pública. Y aquí vemos que sí se está justificando, claro, esa imputación. Pero el otro delito, eventualmente a evaluar, que sería el delito de disturbios, por ejemplo, el hecho de que él esté llamando, claro, a una marcha en Lima, de por sí eso no es delictivo. Pero sí es delictivo, por ejemplo, que se llame a una marcha que va a implicar violencia, destrucción de los bienes públicos. No es la primera vez que lo hace Aníbal Torres, ¿no? Pero claro, siendo premier también le pedía marchen a Lima para poner al Congreso en rodilleras. O sea, no nos sorprende, es la actitud. Se quedó corto el Ministerio Público en poner restricciones, en pedir, y el juez de control en pedir más restricciones para Aníbal Torres, conociendo su discurso. Hay un punto importante a saber, y es que la Fiscalía también evaluó que al ya no ser presidente Castillo, pues en todo caso ya esta organización que estaba, digamos que tenía como objetivo subvertir el orden constitucional, ya no estaba en funcionamiento y que por tanto las restricciones tendrían que ser esas las que solicitó en su oportunidad. Pero eso no implica de que hayan nuevos sucesos, claro, de que hayan nuevas acciones, conductas que despliegan los propios investigados. Ahora, por ejemplo, Betsy Chávez ya no puede hacerlo porque tiene una prisión preventiva. Claro. Pero el que sí se encuentra libre, apelando a su estado de salud, es Aníbal Torres. Entonces, las restricciones tienen que acomodarse también a las conductas que cada uno de los procesados va desplegando. Uno de ellas, la que ahora precisamente estás mostrando, Pamela, el hecho de que esté tratando no solamente de legitimar el golpe de Estado, porque eso es lo que está haciendo, es decir, enaltecer la comisión de un delito públicamente, sino también llamar eventualmente a marchas que podrían implicar algunos delitos en su comisión. Los disturbios, como los bienes públicos y privados y los daños que eso podría acarrear. Correcto. Entonces, la siguiente acción en el Ministerio Público debería ser ampliar restricciones para evitar nuevos pronunciamientos de este tipo, en la medida, y hay que subrayar el tema, en la medida en que es procesado, es investigado por ese delito, ¿no? Porque en una democracia la disidencia tiene que aceptarse, más bien es bienvenida y se tiene que promover, ¿no es cierto? O sea, para que no quede ninguna duda que estamos pidiendo que se le recorte el derecho a pronunciarse a Aníbal Torres.
ocurre que es parte del proceso y aparentemente incluso estaría haciendo apología de la comisión de un delito. Yo creo que lo que acabas de mencionar es importantísimo, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos, a ejercer, a participar políticamente en el quehacer diario nacional. Y eso también es un derecho que alcanza a Aníbal Torres. Y de eso no se trata. Se trata simplemente de que está investigado por un delito de rebelión grave como ese y también por otro delito de conspiración a la rebelión. Y estos delitos implican subvertir el orden constitucional. Y dentro de este marco investigativo lo que se pediría es que precisamente se ponga una barrera de contención para que no se sigan desplegando actos con esa finalidad. Correcto. Es lo único que en este caso tendría que pedirse. Su derecho político, civil, siempre tiene que estar a salvo, tal como tú lo acabas de señalar. La Fiscalía pidió levantar el secreto de las comunicaciones a los investigados en el caso de conspiración y rebelión por el golpe de Estado. Personalmente me parece una medida muy pertinente en la medida en que además todos niegan haber sido partícipes, haber coordinado, nadie, o sea, Pedro Castillo solo hizo eso y la última versión de que lo hizo amenazado de muerte. Muy bien. Que es absolutamente pertinente y el juez de control debiera dar luz verde a esta medida, ¿no? Yo creo que esta medida tiene que ver con el marco de investigación que está adelantando la Fiscalía, porque la Fiscalía no solamente imputa el delito de rebelión, que pudo haberlo cometido según sus coprocesados de manera individual, es la versión que manejan todos, porque también está investigando la Fiscalía el delito de conspiración. Correcto. Y para el delito de conspiración se requiere la participación de 2 o más para esta maquinaria tendiente a subvertir el orden constitucional. Y si la Fiscalía parte de esa hipótesis, Pamela, significa de que la participación de los demás tiene que estar también probada dentro de la investigación. Coordinaciones telefónicas, versiones de personas que hayan interactuado también con el presidente y Betsy Chávez, por ejemplo, los periodistas, los reporteros que han dado ya su versión de esta interacción, etcétera. Entre otras medidas, Pamela, que puedan identificar la coordinación que hubo respecto a estas personas para conspirar en contra del Estado constitucional. Correcto. La frecuencia de llamadas, las horas en los días previos a la lectura del mensaje, todo eso suma como indicios. Por ejemplo, ¿no? El hecho de las versiones de muchos de los imputados que señalaron que no habían tenido comunicación con el presidente, con el expresidente, a pesar de que se supone que horas antes de la lectura de este infausto mensaje ya ha habido cierta comunicación o intensidad en la comunicación también para poder coordinar, al menos de acuerdo a lo que señala la Fiscalía, este intento de subvertir el Estado constitucional. Así es que estas medidas como el levantamiento del secreto de las comunicaciones van a ser muy importantes de cara a afianzar la hipótesis de la Fiscalía o también a descartarla, con lo cual tendría que favorecer también a los investigados. Correcto. ¿Cómo ve el caso que avanza con solidez, el caso de rebelión, conspiración? Avanza con tanta solidez, Pamela, que hace poco, por ejemplo, se dictó una prisión preventiva en contra de Betsy Chávez. En su oportunidad no se tenía, por ejemplo, la información que advirtió la Fiscalía en la audiencia de que Betsy Chávez estaba dirigiendo a la Embajada de México. Claro. Esa es una información importantísima que se ha recabado producto de los actos de investigación que se dieron después del golpe de Estado. Y esa información es vital de cara a afianzar precisamente la hipótesis a través de la cual la Fiscalía está trabajando este caso. No solamente el hecho de haberse dirigido a la Embajada de México, intentado dirigirse a la Embajada de México, el grado de coordinación que tuvo con también funcionarios de la presidencia, despacho, ¿no? O de sea, la presidencia, que levanten toda la información y destruyan información y documentos. Que no entregue la información oportunamente, o el hecho de que no haya entregado también el celular que ya había usado, sino otro nuevo en el que evidentemente no se puede encontrar información que se manejó en su oportunidad. Entonces yo creo que el caso está avanzando a pasos sólidos y producto de ello es también esta prisión preventiva que se dio en contra de Betsy Chávez, porque para que lo dicte el juez, la Sala Suprema Penal Permanente, tiene que también tener sospechas graves de la comisión del delito. No solamente es el peligro de fuga o de entorpecimiento a la actividad investigativa, sino que en efecto estemos seguros de que aquí hay vehemencia, grado de sospecha, de efectos a la comisión de este delito. Pero Castillo, por este caso, está con prisión preventiva de 18 meses. ¿Será suficiente 18 meses con estos avances para que el Ministerio Público ya formule denuncia formalmente? Porque estamos en la etapa de investigación preparatoria, ¿correcto? Estamos en la etapa de investigación preparatoria y como tú bien has señalado, tiene el plazo de 18 meses en las que va a afrontar la investigación. ¿Puede prorrogarlo?
Por supuesto, Ya. en este caso se puede prorrogar y además si tenemos en cuenta los antecedentes de casos complejos como estos, pues vemos de que los 18 meses van a ser insuficientes para llegar a un buen puerto, al menos culminando o bien con una sentencia condenatoria o bien con una sentencia absolutoria. Eso lo decidirán los jueces. Pero de cara a los elementos a recabar, a los actos de investigación, me parece un tiempo insuficiente. La Fiscalía tiene que correr en este caso. Tenemos aquí un equipo especial, por ejemplo, que se encuentra investigando no solamente los actos de corrupción que se han cometido en el gobierno de Pedro Castillo, sino que también debiera de afianzarse ese equipo con un área que se dedica a investigar precisamente hechos tan graves como estos, como es el delito de rebelión y conspiración a la rebelión. ¿Por cuánto tiempo más pudiera prorrogarse a tener a Pedro Castillo privado de su libertad en lo que dura la investigación? Bueno, puede ampliarse hasta el doble del que ya ahora está estipulado, que sería el de 36 meses, pero ya no habría oportunidad a ampliarlo por mucho tiempo más. Así es que lo que tiene que hacer la Fiscalía, y de hecho nos lo está demostrando con las últimas acciones y éxitos que ha tenido. Dedicar un equipo a exclusividad al caso conspiración. Por la gravedad rebelión. del caso, Pamela, claro, no no todos los casos ameritan dedicación exclusiva, pero claro, pero este sí, porque estamos hablando de algo nada menos como es un golpe de Estado. Tiene que dejarse un precedente bien firme, ¿no? Sí, si bien es cierto, en nuestro Código Penal no está establecido como tal golpe de Estado, sino más bien como un delito de rebelión y conspiración a la rebelión, se tiene que mandar una señal de que se deben de respetar los marcos, las reglas de juego de un Estado democrático. Y eso implica precisamente que se sancione a quienes están tratando de transgredirlos. Doctor Carrión, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.